Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal GateWeb. Bienvenidos a la información. Bueno amigos, voy a hacer alguna pregunta. No es una pregunta, voy a dar algunas noticias muy importantes y quiero que ustedes dejen su opinión para que me digan si están de acuerdo o en desacuerdo precisamente con las noticias que voy a dar a continuación. Una de ellas es muy importante y es que dice de la siguiente manera: Rusia, y viene en diferentes medios, tales como Russia Inside, RT News, RIA Novosti, del mismo Global Research Institute de los Estados Unidos, Gerald Celente, de el Instituto de Investigaciones de los Estados Unidos y de muchos otros medios. Y es la siguiente: el señor Vladimir Putin en Rusia está utilizando como arma la estupidez de los políticos en Europa y los Estados Unidos para destruirlos con sus mismas cartas. Esa es la noticia que viene en los diferentes medios. Otra muy importante del señor o el exministro italiano, el señor Romano Prodi, que dice lo siguiente: la política de Europa y los Estados Unidos hacia Rusia es un suicidio económico y político. Lo dice un exministro precisamente del mismo Italia. Y aseguro precisamente que para tener o buscar el futuro de Europa, una mejor relación, necesitan buscar un acuerdo con Rusia, no con Estados Unidos, como yo siempre lo he dicho. Y a aquellos que siguen mis videos yo les he dicho y les he expuesto una y otra vez que precisamente una guerra económica, política y social con Rusia en estos momentos es imposible ganarla, debido a que precisamente Rusia cada vez se extiende más su influencia en las diferentes regiones. Ahí tenemos a los BRICS, ahí tenemos el bloque hacia Europa, ahí tenemos esta relación China-Rusia, ahí tenemos en el futuro una relación China-Japón, Rusia, Irán y así sucesivamente. Vladimir Putin o Rusia sigue incrementando su influencia alrededor del mundo, pero lo más importante que yo les dije en diferentes videos desde un principio, y yo se los dije, que una guerra precisamente en contra de Rusia, una guerra económica, era imposible, debido a que Rusia tiene el poder de la energía y que precisamente Asia son los países del futuro, los países que representan el futuro económico en este siglo, y su principal aliado, su principal mercado es Rusia, es el mercado ruso. Por lo tanto, obviamente es imposible ganar esta guerra, y pueden verificar esos videos y se darán cuenta que yo les dije que era imposible ganar, y no solamente expuse por qué razones, expuse muchísimas razones por las cuales era imposible ganar esta guerra económica en contra de Rusia. Ahora, no solamente, y lo digo por esta razón, porque siempre se ha acusado precisamente a Vladimir Putin o a Rusia precisamente de ser el responsable de la crisis migratoria que sufre en estos momentos Europa y que amenaza con su desintegración debido al flujo migratorio tan grande en todas y cada una de las naciones en Europa. Tanto así que en un principio, por política, fueron aceptando todos y cada uno de aquellos de la migración que venía, no solamente de Siria, como yo le dije también en diferentes videos, sino de todas y cada una de las naciones donde se ha intervenido de manera ilegal por parte de Estados Unidos y la Organización del Atlántico Norte, y que es lo que ha llevado precisamente a una desintegración total en Medio Oriente, tal como Yemen, Afganistán, Irak, Libia, Siria y otras naciones, inclusive de África, que se han visto afectadas por estos conflictos, y que ahora la migración hacia Europa se extiende. Pero ¿quién es ¿quién es el responsable? Precisamente las mismas intervenciones ilegales de estas instituciones, de la Organización del Atlántico Norte y de Estados Unidos, en conflictos que no fueron ni siquiera aprobados precisamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni de la misma Organización de las Naciones Unidas. Se culpaba a Rusia precisamente, y ahora con el retiro precisamente del ejército de Rusia a una gran parte de este poderío bélico que tenía precisamente en Siria, aún y con todo y eso, la migración continúa. Y obviamente esto amenaza con desintegrar Europa, tanto así que en un principio eran bienvenidos, ahora están cerrando sus fronteras, tales como Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia y algunos países del este de Europa, que ahora cerraron sus fronteras por completo a la migración, debido a que no están de acuerdo con la política actual de la Unión Europea. Y lo curioso es, en este sentido, es que precisamente este pasado 17 de marzo
La Unión Europea firmó un acuerdo con el señor Tayyip Erdogan de Turquía por 6.3 billones de dólares y que próximamente podría incrementar esa cantidad de dinero para que los migrantes o la gente que migra precisamente de Medio Oriente hacia el territorio de Europa regrese y de una u otra manera sea a través del gobierno de Turquía que se mantenga en ese territorio, lo cual es totalmente ilógico. Inclusive muchos políticos del mismo Europa dicen que es el peor trato que haya hecho precisamente la Unión Europea, porque detener el flujo migratorio mientras que existan los conflictos es totalmente absurdo y ridículo, y obviamente la migración se quedará y continuará hacia Europa. El señor Tayyip Erdogan de Turquía lo único que está haciendo es sacar provecho, como lo hizo a través de los grupos terroristas que operan precisamente en Siria y en Irak, para sustraer ganancias con la venta del petróleo ilegal que estos obtenían en estos territorios. Obviamente, lo único que ha hecho hasta estos momentos el señor Tayyip Erdogan de Turquía es hacer un gran negocio, pero que no ayuda en absoluto a ninguna de las naciones europeas para detener el flujo migratorio. El flujo migratorio solamente terminará cuando terminen estos conflictos. Así es que, amigos, ahí tienen la respuesta. Yo solamente quiero que ustedes, que siguen su canal GateOfLeo, den su propia opinión. La mía, en lo personal, es simple y sencillamente que sí, el señor Vladimir Putin o Rusia está utilizando la estupidez, como lo dice la noticia, de los políticos en Europa y los Estados Unidos, y está utilizándolo como un arma para, obviamente, someterlos y destruirlos. Y no se les olvide que pese a que busque Estados Unidos una destrucción económica de Rusia, es totalmente imposible. Ahora Rusia extenderá y seguirá incrementando su influencia en Medio Oriente, lo mismo que en Latinoamérica y lo mismo que todo Asia, que representa el futuro. Pero, amigos, ahí tienen estas noticias, pero ustedes son los que deciden. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.